rancho de Anselmo. Toda la noche entran y salen camionetas de ahí. Lo están usando como cruce. Nos vemos, doña Chayo. A este proyecto, ¿cómo viviste esta experiencia de estar en Somos? Sí, mira, llegué al proyecto porque me invitó Bernardo Velasco a hacer el casting a través de mi manager, Melissa Mayola, y que pues yo no tenía conocimiento absolutamente de nada. La información que me dieron solamente fue sobre una escena que tenía que desarrollar de una manera básica, por así decirlo, algo muy cotidiano. No había ni personaje ni nada. Poco a poco, en un proceso, para mí fue largo, a comparación yo creo que otros actores. Sí estuve como 3 meses sin saber en ese proceso de casting de qué se trataba, de qué iba ni nada. Solamente me volvían a llamar a un callback y me volvían a dar otra escena, haciendo otra cosa, hablando por teléfono, cocinando, cosas muy cotidianas, muy, muy cotidianas, hasta que ya al final, pues ya me di cuenta que me dan la noticia que me quedé, y pues sí me fui de espaldas porque ya me dijeron de qué se trataba, quién estaba atrás de todo este proyecto, y fue poco a poco como que me fui enterando de la magnitud, la verdad, del proyecto. No tenía mucha información, pero fue muy bonito porque lo fui descubriendo poco a poco, y no, lo bonito también creo que del cuidado que tuvieron es que lo que querían era que no preconcibieras muchas cosas, que no te premeditaras hacia, digamos, hacia el trabajo de tu personaje o hacia la magnitud del proyecto. Y entonces fue un trabajo muy honesto, y eso es muy agradecible, la verdad. Totalmente. Y aparte, bueno, conocer que la historia está basada en un hecho real y sobre todo en este artículo y en esta escritura que hizo Ginger Thompson, es interesante justo abordar un poco el tema. Quiero que me platiques un poco justo de cómo es esta primer encuentro con el guión, qué expectativas tuviste del proyecto. Sí, claro. Bueno, justamente tuvimos un encuentro ya una vez seleccionado con el director, y bueno, ya ahí nos empapamos mucho más de la historia. Yo no tenía conocimiento y algunos actores no tenían conocimiento. Yo la noticia que tenía de lo que se desarrolla esta serie es que era muy básico lo que se dijo en ese tiempo, y lo que yo leí era, te lo digo, era nada más de que unos chavos se le habían escapado a un capo a Estados Unidos con un dinero, y que él en represalia había matado a su familia. Eso fue todo, y que creo que por ahí va lo que se dijo, y eso era lo que yo sabía. No sabía de la magnitud de los hechos. Y bueno, ya lo fuimos descubriendo con todo el material que la misma producción y la dirección nos fue enviando. Entre ellos fue este artículo que está en ProPublica de Ginger Thompson, al que recomiendo a tu auditorio que le dé una vuelta, que lo busque, y que vale la pena antes de ver la serie quizá leerlo y verlo, porque no solamente es leído, también vienen testimonios, grabaciones de las personas, de los sobrevivientes, y no solo eso, también de todos los que tuvieron de alguna manera que ver en esa situación. Entonces fue un artículo muy valiente que escribe Ginger Thompson, esta ganadora de Pulitzer, y que sin querer llega a las manos de James Sheamus, que es el showrunner y quien está atrás de todo de esta maravilla de Somos, y él justamente trata de investigar de qué se trata, de qué pasó, y resulta que no encuentra absolutamente nada. Fue silenciado todo este suceso. Pues, para mayor sorpresa de él, pues más le intriga y más quiere investigar y más quiere saber. Y por eso, justamente a lo largo de 3 años de trabajo, junto con las guionistas Fernanda Melchor y Mónica Revilla, levantan este proyecto de guión, apegándose con muchísimo respeto tanto a la investigación de Ginger Thompson, pero también porque hay víctimas y hay familias que todavía tienen desaparecidos.
Y bueno, créanme que este tratamiento está no solamente desde el guión, sino también de toda la concepción y de toda la producción de la serie, así como también de los actores y de todo el equipo de producción que está hablado con muchísimo respeto, porque hay gente que está viva todavía y que seguramente nos verá hablando acerca de sus seres queridos que quizá perdieron ahí en ese hecho fatal y trágico y horrible, y esperemos que nunca más se repita en nuestro país. Así es, sí, yo creo que definitivamente es un tema que vale la pena contar, sobre todo porque, bueno, son situaciones, Everardo, que no me dejarás mentir, actuales, que vivimos día con día, ¿no? Que día con día hay estas situaciones, sin embargo, bueno, este tipo de acontecimientos también generan un interés público, y al tener ese interés, obviamente salen artículos, salen investigaciones, ¿no? Más a fondo. Y de alguna forma, pues esto nos hace recordar justo del país en el que vivimos, pero sobre todo de lo que tenemos que hacer hoy, ¿no? Que esto pueda cambiar. Y que alumbre el camino de nuestra esperanza. Estoy embarazada otra vez. ¿Y por qué esa cara? Está bien, ¿no? Se ve que tu papá es chido. ¿A qué se dedica? Es abogado. Pensé que era arquitecto. Hablando ya un poco más de la historia, Everardo, me gustaría saber esta distinción que hay justo entre los policías, ¿verdad? Como los vemos en la serie, y los bomberos, que es el grupo al que tú perteneces. Cuéntame. Sí, así es. Pues sí, mira, mi personaje, que es Chema, él justamente es vaya, lo bonito también de la serie es que teje historias muy sencillas. No estamos hablando de personajes grandilocuentes o de hecho de cosas que tengan que ver con algo que les vaya, no sé, a cambiar la vida y la vida de cientos de personas. No, son seres humanos como tú, como yo, que intentan llevar el pan a su casa todos los días y ser felices. Eso es lo único que quieren, y sacar los problemas del día a día. Y este es Chema, él quiere ser padre, él está recién casado, él trabaja con los jóvenes, le apasiona el fútbol americano y es el coach principal de la preparatoria y tiene un contacto muy padre ahí con los jóvenes, y también es voluntario de los bomberos de ahí del pueblo. Y justamente pues estos bomberos que a pesar de que es una comunidad o un pueblo pequeño, una ciudad pequeña, Allende, pero como todos son heroicos, ellos sus trajes, el equipo que tienen, se lo mandan a lo mejor los compatriotas de Estados Unidos y van a algunos otros grupos de Estados Unidos por la cercanía, les donan el equipo, camiones, y así ellos literalmente se rifan la vida trabajando y siendo heroicos, apagando los incendios. Desafortunadamente, como se ha visto también en muchos últimos espacios trágicos de lo que ha pasado en México, ha sido, no sé por qué, un grupo muy vulnerable, porque es tan atacado, y justamente de esto me toca participar en esta serie, donde desafortunadamente a este grupo es tocado por querer cumplir su deber. Eso es todo lo que quieren hacer, como todos de nosotros, o sea, éticamente hacen lo correcto, y desafortunadamente por eso se les condena, ¿no? Y esto es algo también bello de los personajes, porque van por su ética, por lo que ellos creen hasta las últimas consecuencias, y eso me parece hermoso de estos personajes y bello como seres humanos, porque pues creo que no nos queda otra, así como hacer esta serie para que quizá provoquemos un cambio urgente de un diálogo entre nosotros como sociedad, así también como estos personajes que dicen, me llamaron a una emergencia y tengo que ir, sea lo que tenga que hacer. Oiga, doña Chayo, ¿usted no ha visto al morro al que le dicen el gordito? No. Es que usted nunca ve nada, ¿no? Usted está ciega.
como un topo. Mi carnalito no va a rajar. Entonces no hay problema con él. ¿Y con quién es el problema? Exacto, totalmente. Sí, yo creo que lo que me contabas esto, yo decía, bueno, ¿cómo podríamos definir esta serie? Agridulce, ¿no? Como que tiene, como bien decíamos, ¿no? Cómo bordan estas historias sencillas, pero a la vez hermosas, bonitas. Entonces, pero de pronto también ves estas escenas, ¿no? Atroces, lamentables. Es un contraste bastante interesante, sinceramente. Entonces, sí, claro. que nos permite precisamente conocer los habitantes de Allende, ¿no? Cómo se dirigen, qué hacen, qué piensan, sus ideologías, ¿no? Todo ese tipo de cosas yo creo que es súper interesante, mi estimado. Sí, nada más si me dejas ahí redondear, justamente lo que hermoso de la serie es que no se trata de individuos, sino el personaje principal es el pueblo, es el colectivo, y eso es muy raro de ver en las series, ¿no? De ver o en muchos proyectos hasta de cine, ¿no? Está hablando el colectivo y cómo se entretejen sus realidades, eso es lo bonito que se va a llevar el espectador. Y ante eso es lo que estamos contando, no la historia y los avatares de un solo hombre o no de alguien nada más, sino de toda una comunidad. Y eso lo hace un proyecto mucho más entrañable. 086, ¿cuál es su emergencia? Para ir cerrando, Everardo, me gustaría saber justo si hubo algún ejercicio colectivo, en este caso con el maestro Alejandro Ruiz, que también está ahí al frente de los bomberos, y cómo fue este trabajo con el grupo de bomberos. Sí, mira, pues hay cosas técnicas que tienes que hacer como actor. En mi caso, pues obviamente yo me preparé desde que me dijeron que tenía que ser un bombero, pues hay cosas que tienes que realizar tú personalmente. Por ejemplo, una de las cosas era el acento, porque querían un acento no norteño, pero neutral y que sí sonara como no algo justamente de la Ciudad de México. Afortunadamente yo soy de Chihuahua, ya tengo tiempo acá, pero no me fue complicado hacerlo. En cuanto al fútbol americano, también lo jugué, sigo entrenando otros deportes, pero de todas maneras me fui a entrenar con unos chavos que me ayudaron aquí de la UNAM para trabajar más, no como jugador, sino más bien como coach, cómo se ganan este respeto y se vuelven casi como padres de muchos de ellos, porque es bien bonito, es muy interesante cómo tienen este enganche, el coach, cómo se vuelve un segundo papá por todo lo que viven en el equipo y en los partidos. Y también, obviamente, como los bomberos, trabajamos con bomberos reales, hay quienes aparecen ahí y son bomberos del heroico cuerpo de Durango, de bomberos de Durango, y justamente, o sea, nos ayudaron a probarnos los trajes, el tanque de oxígeno, el casco, todo esto pesa como 20 kilos, manejar el camión, las mangueras, cómo se usa y todo eso. Y fue una experiencia, pues, trabajar con ellos bien bonita y sobre todo creo que el trabajo también con Alejandro Ruiz, gran actor y compañero, y no solamente con él, sino creo que desde la elección del casting, y eso lo puedo afirmar junto con mis compañeros, fue el ojo de James Sheamus que eligió justamente a quien tenía que estar ahí, porque de lo que quería contar, de esta idea colectiva de un pueblo, tampoco se jugó un protagonismo de nadie, a pesar de que vemos actores como Alejandro Ruiz, que ya tiene una carrera inmensa, y muchos de nosotros que somos totalmente desconocidos para muchos, pero que tenemos una trayectoria. Y eso fue bien bonito porque jugamos esto y que no había ningún protagonismo ni desde fuera ni como actores, y nos entregamos 100% a la serie, a jugar este personaje colectivo y a cada uno de nuestros personajes. Entonces creo que eso lo nota la cámara. A la cámara no se le puede mentir, al proyecto no se le puede mentir, porque esto, si no lo hacías con el corazón, si no lo hacías honesto, no servía de nada y se iba a notar totalmente. Y más esto que se trata de un hecho real, obviamente no se podía hacer
de otra manera más que con el corazón y con el alma. ¿Quién regresó? El diablo. Pero esta vez trajo un ejército. Hola, ¿qué tal todos de Sin Spoilers México? Los invito el día de mañana, 30 de junio, a que no se pierdan el estreno de Somos por Netflix. A que acompáñenos, va a ser un viaje maravilloso. Sin Spoilers México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.